El Gobierno ha, con fecha 27 de septiembre en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo y lo remitió a las Cortes para su tramitación, poco más de un año después de que la ministra de Igualdad, Viviana Aído, anunciase la reforma. La vicepresidenta primera del Gobierno explicó que es el proyecto que más se ajusta a nuestra realidad social. La portavoz del Gobierno subrayó que la reforma ofrece seguridad jurídica a las mujeres que puedan hacerlo con garantías de equidad y confidencialidad y dar seguridad jurídica a los profesionales. El resultado, según el Gobierno, es una ley sensata y ajustada a derecho que quiere dar respuesta sin dogmatismos a las carencias de la ley actual y que más se ajusta a nuestra realidad social porque ofrece seguridad a las mujeres en el ejercicio de un derecho y garantías a los profesionales de la sanidad que desde hoy tendrán más claramente establecidos los supuestos y plazos de esta prestación. Además, y siempre según fuentes del Consejo de Ministros, la norma, que sintoniza más con las legislaciones europeas, incluye un conjunto de acciones y medidas en el ámbito sanitario y en el educativo, porque, que nadie lo dude, la voluntad del Gobierno prevenir los embarazos no deseados para que ninguna mujer tenga que enfrentarse a la durísima decisión de abortar. El proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo establece que hasta la semana 14 de gestación la mujer podrá abortar libremente, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad, si tal fuera su decisión, al menos 3 días antes del aborto. De manera excepcional, hasta la semana 22, la mujer podrá abortar solo en 2 supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En ambos casos, la decisión deberá ir acompañada de un dictamen emitido por 2 médicos especialistas distintos a los que practican la intervención. La portavoz gubernamental puntualizó además que, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, el texto aprobado este sábado establece que la vida prenatal es un bien jurídico que merece una protección eficaz, pero que se articula a través de la voluntad de las mujeres y no en contra. La reforma establece también que cada autonomía tendrá al menos un comité clínico formado por un equipo pluridisciplinar de expertos, encargado de valorar los diagnósticos prenatales de las enfermedades extremadamente graves, si bien, según el Gobierno, será la mujer la que decida sobre su intervención. En cuanto al Código Penal, la nueva ley castigará no solo a quien practica un aborto fuera de los supuestos establecidos en la ley, sino a quien lo haga sin contar con los informes preceptivos, a quien lo haga en un centro no autorizado y a quien consienta o practique un aborto más allá de las 22 semanas de gestación fuera de los supuestos extraordinarios previstos en la ley. No obstante, la reforma no incluye pena de prisión para la mujer y las modificaciones introducidas en la reforma solo refuerzan el principio de proporcionalidad de las penas en relación con las distintas conductas. La reforma también refuerza la protección de la intimidad y la confidencialidad de las mujeres, tal y como ha recomendado la Agencia de Protección de Datos. Respecto al trámite parlamentario, la vicepresidenta del Gobierno mostró su voluntad de escuchar a todos los grupos para incorporar algunos de los aspectos que más han preocupado a la sociedad, como la información a las menores de 18 años. Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. La aprobación del proyecto llega poco más de un año después de que Viviana Aído anunciase la reforma de la legislación en materia de aborto.
Desde el Partido Popular, su portavoz Mariano Rajoy se cree que este debate es artificial y no importa a nadie. Según el portavoz popular, los socialistas agitan debates artificiales para distraer la atención de la crisis y otros fracasos. Los datos de sanidad arrojan que en 1988 se practicaron en España 53.000 abortos y tan solo una década después se contabilizaron 112.000, lo que supone un incremento del 112%. Pero en el segmento de menores de edad el aumento ha sido muy superior. Se ha pasado de 2.000 a más de 6.000. Lo mismo ha sucedido en la franja de edad que le sigue, 18 y 19 años, en donde se ha pasado de 3.000 a 9.000. En este colectivo, el 99,3% se acogió al supuesto legal de peligro físico o psíquico para la madre, mientras que tan solo el 0,7% se justificó por enfermedades, malformaciones o agresión sexual. Estas cifras obviamente disparan todas las alarmas y dejan en evidencia las políticas de natalidad y de prevención, especialmente sobre las mujeres más jóvenes. En la encuesta de NC Report para el periódico La Razón descubrimos que el 60,1% de los ciudadanos piensan que estas cifras se deben al fracaso de las políticas de educación sexual. Además, el 41,1% achaca a razones de índole económica el recurrir a la interrupción del embarazo. De hecho, el perfil de quien aborta en España, elaborado con las estadísticas de sanidad, es para 2 de cada 3 casos el de una mujer trabajadora, soltera y sin hijos. ¿Estamos ante un tema de conciencia personal? ¿Es progresista abortar? Viendo las estadísticas en el que las jóvenes son quienes más abortan, ¿no estaremos reconociendo el fracaso del sistema educativo o en cuanto a la educación sexual? Bien, ahí estaba ese reportaje que acababa para iniciarnos en el tema y nos acompañan esta noche, comienzo por mi izquierda, la derecha de sus imágenes, el representante del Partido Popular en Lebrija, su presidente, don Francisco Javier Monge. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña en representación de la Asociación Derecho a Vivir, don José Antonio Barragán. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña en representación del Foro Andaluz de la Familia, doña Blanca Oses. Buenas noches. Buenas noches. Aquí a mi derecha nos acompaña el delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Lebrija, que también es concejal de Izquierda Unida, don Francisco Gil. Buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña en representación del PSOE de Lebrija, el teniente alcalde David Pérez Hormigo. Buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, yo voy a lanzar una pregunta y se la voy a lanzar al representante del partido que gobierna. ¿Existe realmente una demanda social que justifique esta nueva ley, esta reforma en la ley? Es algo indiscutible. Primero, yo creo que tenemos que marcar muy bien el debate. El que les habla, como cualquier otra persona, con todo de frente, lógicamente está en contra del aborto. Yo estoy en contra del aborto. Creo que nadie está a favor del aborto. Pero si una mujer se encuentra en la situación de decidir qué hacer con su embarazo, estoy a favor de que exista una ley que la ampare jurídicamente a ella y a los profesionales que la tengan que asistir. Así que creo que el debate tiene que estar enmarcado en ese sentido. Y tendremos que hacer un poquito de historia. Tenemos que irnos a 1985. Hasta 1985 en España estaba prohibido abortar. Nos estábamos comparando con lo que hoy son países como Irak, Paraguay, Afganistán, países de ese tipo. Hasta 1985 los médicos solo tenían acceso al aborto aquellas personas que ilegalmente, pero se lo podían pagar y tenían acceso a los médicos que lo realizaban. Los abortos se realizaban fundamentalmente en el extranjero, en Londres, en Holanda, en Francia, fundamentalmente. Y, por supuesto, accedían a ese servicio médico aquellas personas que tenían capacidad económica para ello. Y, por supuesto, los que se realizaban de forma clandestina se realizaban en unas condiciones de salubridad pues penosas, que provocaban muchas muertes e incluso lesiones permanentes a muchas mujeres. Por tanto, cuando asociaciones como las que tenemos aquí, ultraconservadoras, están en su derecho, por supuesto, como son el Foro de Familia, se ríe, pero son ultraconservadores ustedes, claro que sí, y ultracatólicos, plantean que están en contra del aborto. Yo a mí me gustaría preguntarle, ¿están ustedes en contra del aborto o en contra de que exista una ley que regule el aborto? Eso sería muy clarificador para el debate.
Porque yo creo que el debate de aborto sí o aborto no está muy superado, por suerte. Por suerte. Ya digo que desde el año 85 existe una ley, la actual, que regula eso. Y lo que se pretende con la nueva ley es, lógicamente, mejorar determinados aspectos respecto a la seguridad jurídica de las mujeres y respecto a la seguridad jurídica de los profesionales que lo llevan a cabo. Por tanto, yo creo que la cuestión es bastante clara. Nos equiparamos a países de la Unión Europea, como Francia, Reino Unido, o nos equiparamos a países como Afganistán o Irak. ¿Qué es lo que pretenden? Creo que el debate está completamente superado. Únicamente se trata de reconocer un derecho a la mujer y de garantizar la seguridad jurídica de esas mujeres y de los profesionales médicos y sanitarios que llevan a cabo la prestación. En la presentación del partido de la oposición principal en este país, el Partido Popular, ¿hacía falta esta reforma a la ley? Pues desde el Partido Popular decir que no había demanda social es tanto que no había demanda social como que no estaba en el programa electoral del señor Zapatero con el que concurrió a las elecciones de 2007. Me he quedado muy sorprendido, tengo que salir a defender a estas asociaciones que muy libremente pues, han manifestado pues, sus ideas y la han defendido democráticamente, y no por eso se la tiene que tachar de ultraconservadora, de conservadora. Únicamente son libres, igual como ustedes a veces pues toman actitudes bastante radicales. Volviendo a la reforma del proyecto de ley orgánica de salud reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, de salud reproductiva, hemos visto, quiero recordarle a todos los espectadores, que hemos visto a la ministra de Igualdad, no a la de Sanidad, a la ministra de Igualdad. Eso quiere decir que verdaderamente aquí de salud no estamos hablando, o sí estamos hablando de salud. Pensamos en la salud de las mujeres, ¿o estamos pensando en darle justificación a un ministerio que no está sirviendo o que no ha servido para nada? No había demanda social y además, una cosa muy importante y con la que no se pueden emprender grandes proyectos en España es sin consenso. Han tenido ustedes el gran mérito de sacar 2 millones de personas a la calle, pero además de eso, han tenido ustedes el gran mérito de no hacerles caso. Que ya tiene mérito. Esta reforma de ley tiene aspectos muy criticables, pero hay algunos verdaderamente que entran en contradicción. Y yo le pregunto a los espectadores, ¿cómo es posible que en España una chica no pueda comprar alcohol, pero sin embargo sí pueda ir por sí misma a una clínica a abortar? ¿Cómo es posible que unas niñas no puedan salir en una fotografía, pero sin embargo puedan coger un coche una noche y puedan salir a abortar? ¿Cómo es posible que estas personas no puedan votar, pero sin embargo puedan abortar? ¿Qué ocurriría, le pregunto yo a las madres que nos están viendo, qué ocurriría si una de estas niñas sufre una complicación en el aborto y la madre no sabe que está abortando? ¿Qué ocurriría en ese aspecto? Es una pregunta que ojalá en el siguiente turno de intervención nos pueda responder. En presentación de la Asociación Derecho a Vivir, José Antonio Barragán. Lo primero que tenemos que decir es que el aborto tiene una triple faceta que explica la realidad del mismo. El aborto es la muerte de un ser humano. La ciencia demuestra hoy que desde el momento de la concepción hay un ser humano diferente del de sus padres, diferente del de su madre, con un código genético nuevo que le acompañará durante toda su vida y que le hace ser un ser completamente nuevo. En segundo lugar, el aborto es e implica un gran sufrimiento y un gran dolor para la mujer que lo sufre. El doctor John Wilke dijo en una ocasión: es más fácil sacar al niño del útero de su madre que sacarlo de su pensamiento. Y es que a los numerosos riesgos físicos que implica el aborto provocado para la mujer hay que añadir un fenómeno muy frecuente, pero que es sistemáticamente silenciado: el síndrome posaborto. La psiquiatra española Carmen Gómez Lavín explica que las consecuencias psicológicas del aborto que se dan con más frecuencia son cuadros depresivos que se acompañan de un sentimiento grande de culpabilidad. Igualmente, la doctora Susan Stanford
psiquiatra canadiense, ha relatado su propia experiencia del síndrome posaborto, explicando sus 3 fases: desasosiego y tristeza. Se revive continuamente el momento traumatizante del aborto de un modo muy profundo y finalmente una gran depresión. Y la tercera faceta que explica la realidad del aborto es que es un negocio millonario para las clínicas abortivas que en España se están lucrando, se están forrando a costa de la sangre inocente que se derrama en las clínicas abortivas. En enero del 2008, la Asociación de Víctimas del Aborto calculó que el negocio del aborto mueve 40 millones de euros al año en España, es decir, más de 6.650 millones de pesetas. A esto hay que añadir el dato que desde que entró en vigor, como bien ha dicho David Hormigo, en el año 85 la legislación actual, desde ese año cerca de 1 millón de seres humanos han sido víctimas del aborto provocado y cerca de 1 millón de madres han sufrido el aborto. Ante esta realidad, el Gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero nos presenta esto que están viendo ustedes aquí, el proyecto de ley del aborto libre en España. Este proyecto de ley, que tiene grandes falsedades en la forma en cómo se ha hecho, en su propio título, en su exposición de motivos y en su propio articulado, puede ser calificado de una manera suave como el más cruel, el más inhumano y el más injusto de la historia de la democracia española, que no busca el bien común y que solo traerá más muertes de criaturas inocentes, más dolor y más sufrimiento para las mujeres embarazadas y, por supuesto, muchos más millones de euros para todos los empresarios de las clínicas abortivas que sin escrúpulos se seguirán forrando a costa del sufrimiento y dolor de las mujeres embarazadas que atraviesan por dificultades y a costa de la sangre inocente que se derrama en dichas clínicas. Doña Blanca. Pues nada, lo primero agradecer la amable invitación a este programa, porque estaba comentando antes fuera del directo que tengo familiares aquí en Lebrija y estoy encantada de estar en esta ciudad. Vamos a ver, nosotros desde el Foro Andaluz de la Familia defendemos el derecho del no nacido a nacer y defendemos el que haya políticas activas y mecanismos solidarios de atención con financiación pública a la mujer embarazada. Precisamente el lema nuestro de la manifestación era que una madre nunca estará sola, que ninguna mujer se vea abocada a un embarazo, se vea abocada a ese aborto, que me hace gracia porque el representante del PSOE que ha intervenido en primer lugar me ha dicho que yo me reía, yo sonreía porque hay algo en lo que sí estamos de acuerdo y es que el aborto es un mal. Tanto usted como yo pensamos lo mismo. El aborto es el drama de nuestro tiempo. Es la barbarie de nuestra época. A lo largo de la historia... Ya, eso lo digo yo, si me permite. Es la barbarie de nuestro tiempo, como en otro tiempo ha existido la esclavitud o ha estado el racismo. Y bueno, pues ahora nos escandalizamos y decimos, por Dios, ¿cómo existió la esclavitud? Pues sí, existió y se aprobó la primera Constitución de los Estados Unidos, existiendo la esclavitud. Gracias a Dios ya está abolida la esclavitud y ahora no nos sorprendemos de esto. Bien, el aborto, nosotros luchamos desde luego para que no haya ningún aborto en España. Ahora bien, otro punto de encuentro con el que tengo con el representante del PSOE es que la única seguridad jurídica que aporta la nueva reforma de la ley del aborto es la seguridad jurídica de las mal llamadas clínicas abortistas, porque es la única seguridad jurídica. Esta serie de clínicas están encausadas en procesos penales abiertos y bueno, pues esta reforma les dará cobertura, porque en realidad a la mujer no la apoya. A la mujer, a mí no me cabe una ley más machista que esta, sinceramente, porque es que no me parece en absoluto progreso que se la deje sola, que no se le ofrezcan alternativas, que una mujer cuando está embarazada, ante un embarazo imprevisto o no deseado, acuda a un ambulatorio y la única alternativa que se le ofrece es la del aborto. Es que no se le informa de otra cuestión. Con lo cual,
me parece que que no se está actuando en libertad, que a las presiones familiares que pueda tener o de ese novio, porque la voz del hombre también, ¿dónde está? ¿Dónde está la voz? Creo yo que la concepción es cosa de dos, ¿no? Y bueno, esto ya me parece que es un debate científico. En el momento en que se unen el óvulo y el espermatozoide hay vida y, por supuesto, interviene tanto hombre como mujer. Creo yo también que el hombre tendrá algo que decir. Sin embargo, aquí dejamos a la mujer sola. Luego, me reafirmo en la idea expresada anteriormente de que es una ley machista. Nosotros defendemos la vida del no nacido, pero también a la mujer, que es la víctima. La principal es el no nacido, pero bueno, no, es que no hay ni principal ni secundario, hay dos víctimas. Hay un niño al que se le priva del derecho fundamental, que es a nacer, que por cierto, no he manifestado ni mi creencia ni mi adscripción política, porque además no la tengo, no milito en ningún partido, ni voy a militar, ni lo he hecho antes. Pero creo que me acojo a mi derecho constitucional a no hacerlo, porque creo que estamos en sede de derechos fundamentales. Se trata de un derecho fundamental. Y ahí enlazo con lo que decíamos al principio, que el aborto es un mal, en eso estamos de acuerdo, es un drama, y también creo que estará usted de acuerdo conmigo en que los datos hablan por sí solos. Después de 24 años de ley de aborto en España, las campañas publicitarias que ha habido y de difusión y de concienciación no han servido para nada. Los datos están a la vista. Ha crecido el número de abortos, ha crecido el número de embarazos no deseados, con lo cual, no sé, es como las campañas de tráfico. Si resulta que hay una campaña de tráfico que se demuestra que el año que viene hay más accidentes, pues la verdad sería como para pensárselo, ¿no? Que estamos haciendo mal. Algo me parece a mí que estamos haciendo mal. Pero, en fin, nosotros lo que queremos es... Nosotros el 17 de octubre lanzamos un mensaje de apoyo a la vida. Luchamos porque el ordenamiento jurídico, porque se legisle en España en clave humanista, que se manifieste el compromiso con la vida humana, porque nos parece que es un tema de tal importancia y de tal trascendencia que bueno, que la función pedagógica que cumplen las leyes también hay que tenerla en cuenta, porque eso incide en cómo piensa la sociedad, ¿no? Y porque tiene esas consecuencias en las conductas prácticas de las personas. Yo, sinceramente, como madre no quiero dejarle el futuro que quiero dejarle a mis hijos es el mejor. Me parece que una sociedad que no apuesta por la vida es una sociedad, pues, no humana, es una sociedad que no es humana y que no está sana, es una sociedad que está, pues, a mi modo de ver, enferma. Bien, pues ese es el mensaje que quería lanzar. Don Francisco Gil. Muy buena. Pues yo quiero empezar porque relatando de que se está hablando de catastrofismo, de barbarie, y la única barbarie que yo conozco es la guerra, y a la guerra pues nos metieron, apoyaron a la guerra de Irak pues el partido que estaba en el gobierno hace 8 años, que fue el Partido Popular, y eso sí que es estar en contra de la vida. La ley, pues es una ley, como bien se ha dicho en el vídeo que ha salido antes, es una ley sensata y ajustada a derecho, que reconoce el derecho de la mujer a decidir. En cuanto al ultraconservadurismo de los presentes, pues es palpable, es palpable. Y además a las vinculaciones católicas, porque son ellos, a través de la Iglesia, quien se ha promovido todo este movimiento que yo no sé dónde estaba la Iglesia cuando hace 8 años con Aznar está prácticamente en la misma ley, pues se estaba llevando a cabo, que cuando estaba Aznar en el gobierno, que se practicaron más de 500.000 abortos. Eso es un dato para que tengan constancia. También tengo que decir que ninguna mujer, pues, evidentemente quiere abortar, pero una vez que se da la situación, pues que sea ella la que tenga el derecho a elegir si aborta o no aborta. Y en vista como se ha puesto el patio, pues no quisiera dejar de expresar en mi exposición unas palabras de un científico inglés, Stephen Hawking, en las que dice que cuanto más avanza la ciencia, menos espacio queda para Dios.
es una realidad. Es una realidad. La ciencia cada vez está avanzando más y más y está dejando en evidencia pues muchos puntos sobre la Iglesia. Y efectivamente es la ciencia y no la Iglesia, porque la Iglesia ha tenido a lo largo de la historia muchas opiniones con respecto a este asunto. La que dice es la ciencia y son los científicos los que dicen y hablan sobre la viabilidad fetal, es decir, la supervivencia del feto fuera del útero materno y la catalogan en 24 semanas. Nosotros, desde Izquierda Unida, pues estamos a favor del aborto libre, evidentemente, estamos a favor de la ley y es más, ponemos una que van ahí como enmiendas sobre la ley, y es que estimamos que el límite no quede en las 14 semanas que queda recogido en el anteproyecto, sino que sean de 20 semanas y que se eliminen los tiempos de gestación por malformación del feto o por peligro de la mujer. Muy bien, muchas gracias a todos. Antes de continuar, pediros por favor que no centremos el debate en aborto sí, aborto no. Este programa ya hizo un debate sobre el aborto hace 11 años. La ley existe desde 1985. Está ahora en boca de todos el aborto por la reforma que quiere llevar a cabo el partido que está gobernando. Pero al hilo de lo que usted decía sobre esas menores, nuestra reportera de esta temporada, Antonio Mellado, ha salido a la calle a preguntarle a las lebrijanas y los lebrijanos qué opinaban sobre que una mujer menor de edad pueda abortar sin el consentimiento de sus padres. Vamos a ver lo que opinan. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque si una menor es menor, pues siempre tiene que tener consentimiento de sus padres. Y eso es una cosa muy seria, y no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque entonces sería un cachondeo, ¿no? La niña no tomaría precaución, se quedaría embarazada y eso sería un cachondeo, ir abortando cada 2 por 3. No. Yo creo que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo qué sé, porque es por eso, porque es menor de edad y porque, hombre, si ella prefiere tenerlo, ¿sabes? Me parece muy bien. Pero, bueno, yo creo que no estoy de acuerdo. Porque la niña con 16 años no tiene la capacidad para saber lo que ella quiere en ese momento. Si ella aborta será por el padre o porque el novio no quiere, pero por ella misma no va a poder decidir, porque no tiene la suficiente capacidad, ¿no? No, así no, yo creo que tienen que tener conocimiento los padres, y ya, entonces sí, de esa forma sí, estoy de acuerdo del aborto a lo mejor, pero no en esas circunstancias, que no, siendo menor de edad, abortar libremente. No. ¿Por qué? Porque no creo que una persona con esa edad tenga capacidad efectivamente, para decidir esta cuestión. No estoy de acuerdo, en absoluto. Pienso que los padres deben de tener, primero los hijos deben de confiar un poco en los padres, que se ha perdido esa confianza, y pienso que los hijos y los padres deberían de llegar a un acuerdo para tomar esta determinación y tomar algo, no sé, es una cosa muy delicada para tomarla así de repente. Yo la verdad que ahí no llego a tener una opinión clara. No estoy decidido. No tengo una decisión muy clara porque no sé de lo que me hablas, pero que no estoy decidido hacia una cosa o hacia otra. Vamos a ver, yo todo lo que libere un poco a la mujer estoy de acuerdo, pero eso me lo tendría que pensar, la verdad. Porque con 16 años hay gente que está muy capacitada y otras niñas que no la veo yo tan capacitada. Yo la verdad es un tema que me lo tendría que pensar. No sé si estaría yo muy de acuerdo. Hombre, yo no. ¿Por qué? Hombre, porque para mí parece muy pequeña para decidir ella lo que puede hacer con la vida de ese niño, vamos. Ahora, cada padre piensa distinto.
Yo por mi parte no. Hombre, yo digo que tiene el conocimiento de sus padres, ¿no? Hombre, que si ya que lo hace, por lo menos con el conocimiento de los padres, ¿no? No, no estoy a favor. ¿Por qué? Porque, como dicen, si tiene que pedir permiso para todo, para una salida de una excursión, para cualquier cosa, para todo. Para eso que es tan importante, para la salud de una niña, de cualquier persona, eso es para su salud. No creo que esté bien, no está bien, vamos, por lo menos a mi juicio. No. ¿Por qué? Hombre, porque no, porque tiene que ser con consentimiento de sus padres, ¿no? Porque eso es un riesgo que también corren, ¿no? Esto es como si se opera una niña menor de edad de algo y no le da el consentimiento a los padres, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Un riesgo que... Pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque una niña con 16 años no creo que esté capacitada para poder ir a abortar por su cuenta. Tiene el consentimiento de sus padres. Yo creo que no. Hombre, yo lo veo que es una menor, yo creo que todavía no es consciente de la situación, ¿no? En ese momento. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Lo veo malamente porque sus padres le tienen que pedir siempre una opinión, ¿no? Es lo que yo veo, vamos. Sí. ¿Por qué? Porque con la crisis que tenemos, pues, dime tú usted que cómo se le puede comer a una criatura así. Con la crisis que tenemos. No. ¿Por qué? Porque creo que siempre es bueno que sus padres tengan la misma decisión que ellos, vamos, creo yo. Pero vamos, que también cada casa es un mundo. Pero vamos, normalmente me gustaría que mi hija me lo preguntara, que yo decidiera también por ella, con ella. No por ella, pero sí con ella. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estoy a favor del aborto. Hombre, sin el consentimiento de sus padres no, depende del caso que sea, porque si es una violación o algo que ha salido y le han echado algo en la bebida y han abusado de ella, por supuesto que esa niña ande con una barriga. Entonces sí me parece bien la ley del aborto, pero que sea por gusto y luego que digan aborto y ya está, eso no me parece bien. Bien, yo me dirijo ahora a vosotros. Primero porque además de los partidos que representáis y de la opinión que estáis vertiendo aquí en la mesa, de Brija estáis gobernando con una mayoría que ha votado a la izquierda y sin embargo ahí la mayoría, con unas ideas, con otras, están en contra. ¿De verdad es consensuada esta ley? ¿Se ha informado como se debería haber informado? Yo creo que no está en contra de la ley. La gente está opinando sobre un aspecto concreto que está en el debate público, no en la ley. Y ahora vamos a ir a ello. Varias personas que han intervenido creo que han situado bastante bien el balón de juego. Se trata de la confianza dentro de la familia. Se trata de la confianza de los hijos con los padres y con las madres. Y ninguna ley va a dar más o menos confianza a los hijos con los padres. Eso es algo que dentro de cada familia, lógicamente, se tiene que cultivar día a día. Lo que se trata es de, cuando se produce esa situación, ¿quién decide? Alguien tiene que decidir. Se trata, porque por ejemplo aquí se ha hablado que una joven vaya a abortar sin el consentimiento de los padres. Pero ¿qué pensaríamos en el caso contrario? ¿Qué pensaríamos de aquellos padres que puedan obligar a una joven de 16 o 17 años a abortar sin el consentimiento de esa persona? Pues lo que se trata, mire usted, eso no lo pensará usted, pero en el mundo ocurren, disculpe que estoy hablando yo, en el mundo ocurren muchas más cosas de lo que se le pueda pasar a usted por la cabeza. Y desde luego las leyes tienen que recoger todos y cada uno de esos aspectos. Y eso es una situación que puede ocurrir, aunque a usted no le entre en la cabeza. Y por tanto, se trata de quién toma la decisión. Y la reforma de la ley no entra en eso. La reforma de la ley nos remite a otra ley, que es la Ley de Autonomía del Paciente. Esa Ley de Autonomía del Paciente es del año 2002. Recuerden ustedes
aquellas personas que están de la mesa para allá, quién gobernaba en el año 2002 y cómo gobernaba. Gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta, ¿de acuerdo? Para que recuerden. Pues esa ley es la que establece que una joven de 16 años puede decidir, sin el consentimiento de los padres, puede decidir aumentarse los pechos, puede decidir tener una operación, puede decidir recibir una transfusión sanguínea sin el consentimiento de los padres o la decisión de los padres. Puede, en España, la ley establece que una persona de 16 años, una mujer de 16 años, puede casarse, puede, incluso a los 14 años, podría casarse. Es decir, que se trata de establecer quién toma la decisión. Y desde luego no lo establece esta norma, sino una norma del año 2002. Respecto a los planteamientos que han realizado doña Blanca Oce y don José Antonio Barragán, por supuesto son planteamientos personales, muy respetables, que yo no comparto personalmente, pero que desde luego, lógicamente, tengo que respetar, como no puede ser de otra forma. Con ustedes pues no voy a confrontar, porque lógicamente están en su derecho de manifestar y expresar libremente su opinión, porque ustedes responden ante ustedes y sus conciencias, únicamente, como personas individuales que son. Pero aquí vemos personas que, además de ante las conciencias y ante cualquier credo o ante cualquier religión, respondemos ante las personas y ante los ciudadanos. Y, por tanto, me gustaría rebatir algunas cuestiones que el señor portavoz del Partido Popular, que sí responde, además, ante los ciudadanos y las personas, ha manifestado. Se ha hablado de que no hay demanda social. Miren ustedes, se ha hablado de que hay 112.000 abortos. Datos del año 2007. Eso de que no hay demanda social se lo dicen ustedes a esas 112.000 mujeres. A ver si hay o no hay demanda social de que se regule y se legisle acerca del aborto. Y también, de paso, se lo preguntan a los responsables médicos y sanitarios que han llevado a cabo esa práctica. Respecto al consenso, pues el primer trámite de la ley ha salido apoyado por PSOE, Esquerra Republicana, BNG, Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida, Nafarroa Bai y PNV. Este último, poco sospechoso de izquierda y más bien vinculado a la Iglesia Católica. Solo el Partido Popular es el que se ha quedado fuera en bloque. Por tanto, mire usted, no se puede llamar consenso a hacer lo que uno quiera. Consenso se trata de llegar a acuerdo con la mayoría. Y desde luego lo que se pretende es equiparar jurídicamente a las mujeres y profesionales sanitarios de este país con las mujeres y profesionales sanitarios de Francia, Reino Unido, de todos los países de la Unión Europea. Se ha dicho aquí también que se defiende el derecho del no nacido. Y me parece bien, respeto perfectamente aunque discrepo, lógicamente. Pero las leyes no deben responder a ninguna creencia particular, no deben responder ante ningún dios ni ningún credo. Deben responder ante la demanda de los ciudadanos y de los pueblos. Y además del derecho, al que ustedes hacían referencia, las leyes tienen que legislar sobre los derechos de los nacidos, además. Y esta ley, pues, regula el momento en el que una mujer está en la situación dura, traumática, en la que nadie, ninguna persona, ninguna mujer se quiere ver, de decidir qué hace con su embarazo. Y de eso se trata. Ustedes, los representantes del Foro de la Familia y de la Asociación Derecho a Vivir, entiendo que están en contra del aborto, completamente. Es decir, a ustedes les gustaría que estuviéramos en la situación de antes de 1985, donde en España estaba prohibido abortar. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo he entendido. Y ahora si no, pues usted lo indica. El señor de Derecho a Vivir me reafirmaba así con la cabeza. Decía que sí. Digo, por si no lo han visto los ciudadanos. Por tanto, lo que se trata es de eso, de ese panorama que ustedes están describiendo, año 1985 hacia atrás, o de legislar y regular una ley que garantice el derecho de la mujer y el derecho de los profesionales. Ahora, Francisco Javier, lo que sí pido es, por
por la señal, yo doy paso, Francisco Javier, después José Antonio. Sí, os voy a pedir brevedad en todas las exposiciones para intentar... Respondiendo muy brevemente primeramente al delegado de Bienestar Social, don Francisco Gil, me parece de muy poca seriedad sacar el tema de la guerra de Irak con lo que está lloviendo en Afganistán, en un debate sobre la reforma de la ley del aborto. A ver si de una vez por fin encuentran ustedes argumentos para meterse en otro debate, que no sea ese. A ver si encuentran ustedes argumentos para hablar de otra cosa que sí interesa a los españoles, como por ejemplo el empleo o este tema. A ver si encuentran ustedes algún argumento. Respondiendo al señor portavoz del Partido Socialista, ahí tiene usted la demanda social. La gran mayoría está en contra de que las menores puedan abortar. Y eso lo tienen ustedes que asumir. Los tienen ustedes que asumir. Han salido 2 millones de personas a la calle en Madrid a decírselo y ustedes no. Ustedes no y no y no. En las estadísticas España está dividida. ¿Usted cree que ustedes pueden sacar una ley para dividir a los españoles cuando en este momento lo que necesita España es unión? Y además, bueno, ya toda persona que conoce la realidad, lógicamente, se dará cuenta de que esta ley, tarde o temprano, convertirá el aborto en un método anticonceptivo más. Y además, ¿dónde está la confianza en los padres? Porque después, cuando los niños se tienen, felizmente, siempre se recurre a los abuelos, y los abuelos están jugando un papel fundamental en esta sociedad. Pero, sin embargo, cuando llega la decisión importante, no se cuenta con ellos. Pero después, cuando hay que criar al niño, como el Estado no da las ayudas suficientes, no crea las condiciones suficientes para compaginar la vida materna y la vida laboral, pues entonces se cuenta con los abuelos para una cosa así, para otras no. Después se ha hablado aquí del síndrome posaborto, ¿no? Y de la falta de ayuda. La única persona que está a favor de ese aspecto de la ley ha dicho que faltan ayudas. Y es verdad, y es que faltan ayuda a las personas embarazadas. Y cuando usted dice que nosotros estamos solos defendiendo, no, mire usted, 40 asociaciones que ejercen su derecho de libertad de expresión, 40 asociaciones se manifestaron en Madrid defendiendo que esa reforma no llega a ningún sitio. Y el Partido Popular representa a toda España y tiene muchos votos detrás y muchas comunidades atrás. Por favor, respeten eso un poquito. Y eso de que nos homologan con Europa, mire usted, la señora Fernández de la Vega dijo: el sistema de plazo que proponemos nos homologa con Europa. De los 27 países de la Unión Europea, 11 tienen sistemas de plazo sin causa. De estos 11, 2 tienen plazos más amplios que esta ley que propone el gobierno de Zapatero. Y de esos dos, le repito, siguen teniendo problemas de aborto fuera del periodo previsto. O sea, que en los países en los que se ha aplicado, esto no ha solucionado el problema. Pero eso lo saben ustedes, pero que sepan también, los que nos ven a través de los medios, que cuando Mariano Rajoy llegue a la Moncloa, que va a llegar, esta ley se va a derogar. ¿Antonio? Bueno, para relajar un poco el debate, que os veo un poco tensos a todos, yo os voy a presentar a mi hijo. 12 semanas de gestación. Aquí podemos ver la cabecita, si la cámara lo puede enfocar, si es tan amable, la cabecita, la barriguita, está tumbado panza arriba con sus piernecitas. Esta ecografía se le hicieron a mi esposa hace solamente unos días y aquí se ve a mi hijo que tiene 12 semanas de gestación. Pues bien, la señora ministra de Igualdad, Viviana Aido, que como bien ha salido en el reportaje, se ha hecho un poco la responsable de sacar este proyecto de ley adelante, dijo en mayo de este año que un feto, una criatura de 12 semanas de gestación, era un ser vivo, pero no era un ser humano, ¿vale? Yo le preguntaría a los que nos están viendo en las casas y a los señores contertulios si mi hijo es un ser humano o no lo es. Porque claro, si es un ser vivo y no es un ser humano, ¿qué es? ¿Una planta o un animal? Y si mi hijo no es un animal, ni una planta, ni un ser humano, entonces mi hijo ¿qué es? ¿Un extraterrestre? A ver si los señores aquí presentes me lo pueden explicar. Afortunadamente, el Tribunal Supremo de España ha dejado claro esta cuestión y lo dejó claro en el año 95, afirmando lo siguiente. Sentencia del 5 de abril del año 1995. Negar al embrión o al feto la condición humana
independiente es desconocer la realidad. Eso lo dice el Tribunal Supremo. Pero centrémonos en el proyecto de ley, que es para lo que hemos venido a hablar aquí esta noche. En este proyecto de ley, que a ver si nos da tiempo de verlo con detenimiento, porque la verdad es que tiene mucho que hablar. En primer lugar, tenemos que decir que este proyecto de ley vulnera sistemáticamente todas las normas de derecho internacional habidas y por haber. Por citar algunas, Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, que en su artículo 3 dice simplemente que todo individuo tiene derecho a la vida. Todo individuo. No dice a partir de las 14 semanas de gestación. La Convención Americana de Derechos Humanos del año 69 reconoce expresamente el derecho a la vida que está protegido a partir del momento de la concepción. Igualmente, la Declaración Universal de la ONU sobre Bioética y Derechos Humanos de octubre del 2005. Y así podríamos seguir, como por ejemplo citar la resolución de la Asamblea del Consejo de Europa del 4 de octubre del 82, que decía: la ciencia y el sentido común prueban que la vida humana comienza en el momento de su concepción. Los padres no tienen ningún derecho sobre la nueva vida, sino que tienen la obligación de protegerla. En nuestro derecho interno, y termino, tenemos, como todo el mundo sabe, nuestra Carta Magna, el artículo 15, que reconoce el derecho a la vida. Todos tienen derecho a la vida. El 39.2, los poderes públicos asegurarán la protección integral de los hijos. El 39.3, los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos. Durante su minoría de edad, ojo, durante su minoría de edad, señor Hormigo, por si se le ha olvidado. Y por último, y fundamental, que es la clave de esta cuestión, el Tribunal Constitucional, en la sentencia que resolvía la cuestión de la legislación del año 65, en su fundamento jurídico séptimo, dejó claro dos cositas, y las dejó bien claras. En primer lugar, la vida del nasciturus, es decir, la vida de mi hijo, como está en esta fotografía de hace unos días, es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15 de nuestra Carta Magna. Y como consecuencia de ello, el Estado tiene dos obligaciones. La primera, la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación. Y en segundo lugar, la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también como última garantía las normas penales, es decir, el Código Penal. Y esto lo dice el Tribunal Constitucional en el año 85, señor Hormigo y señor Gil. Muy bien, volvemos otra vez, señor Barragán, a entrar en el aborto sí, aborto no. Aborto existe una ley aquí hace ya bastantes años, 24 años. Francisco. Muy bien, pues en contestación al Partido Popular, que todo lo que no sea de ustedes, pues no es serio. Se habla hablando de vida, que ustedes nos enviaron a ir a una guerra, y ese planteamiento no es serio. Aquí es serio lo único que ustedes hacen. Lo único que ustedes hacen es serio. Y nada más que con quejas y con desmanes. Con quejas y con desmanes. En Afganistán nosotros estamos en contra también. Manifiéstense. Pues no nos estamos manifestando siempre. No nos estamos manifestando siempre. Por favor, el tema. Sí. Bueno, no, porque es que cuando no se tiene razón, yo no he sacado el debate. Yo simplemente he dicho que estáis defendiendo la vida cuando no la estáis defendiendo. Porque ustedes habéis mandado a asesinar a miles y miles de personas. Y no empiecen ahora con la demagogia y con el cinismo que os está caracterizando. Porque son ustedes cínicos. Volviendo al debate, lo que es lamentable, vamos, no hay ninguna ley que prohíba hablar a los padres con los hijos. Lo que sí es lamentable, que por ejemplo esa radiografía que nos ha enseñado el señor Barragán, pues en vez de niño que fuese niña. Y sí sería lamentable de que si yo fuese su hija, pues a mí me daría pánico hablar con usted sobre estos asuntos, pero me daría verdadero pánico. Es que yo no le diría nada. Es que ese es el problema que tienen ustedes.
Ese es el verdadero problema. Esta ley verdaderamente lo que busca es reducir el número de abortos. Y según estudios estadísticos, ya que se están empezando con estudios estadísticos, pues hay estudios estadísticos de las comunidades autónomas afines a vuestra creencia en el que el número de abortos es infinitamente mayor con respecto a otras comunidades. Y eso es lo que demuestra pues la hipocresía que planteáis en todos estos asuntos. Yo no quería estar en el perfil de vuestros hijos teniendo posturas de desamparo, posturas de desigualdades, porque en definitiva lo que estamos tratando es que haya una igualdad en la mujer, una igualdad en el tema de sexualidad. Ahí es donde radica verdaderamente el problema, en el estudio de la sexualidad, cómo se plantea la sexualidad, en medidas preventivas para que estos problemas no ocurran y no se den las circunstancias que al final pues puede dar pues con la decisión de la persona a optar de una forma u otra, porque como bien ha dicho David, la ley de autonomía del paciente que fue elaborada en tiempos de mayoría absoluta del PP, pues habla ya de la mayoría de 16 años para decidir sobre ciertos puntos en cuanto a realizaciones quirúrgicas. Y de ahí es donde se ha basado pues toda esta teoría relacionada con la ley. Muy bien, vamos a continuar. Ahora le voy a dar paso primero a Blanca antes, pero vamos a ir a una publicidad muy breve, 3 minutos escasos, y enseguida abrimos los teléfonos para que ustedes participen, para que ustedes pregunten a nuestros contertulios. Hasta ahora. Bien, 11 en punto, pasa un minuto de las 11 en punto de la noche, continuamos con la ley del aborto y abrimos los teléfonos. Ahí lo van a ver ustedes en pantalla, el teléfono de participación, el 95 55 51 17 22, va a aparecer de momento, de inmediato, nuestros compañeros de realización lo van a poner ahí en pantalla para que ustedes puedan participar a través de él, bien opinando, bien preguntando a nuestros contertulios. Recordamos el número 95 55 51 17 22. De momento todavía no ha aparecido en pantalla, pero aparecerá. No se preocupen ustedes. Me pedían por orden de palabra, sí, les decía en publicidad, por favor, le pido las exposiciones más breves para que podáis participar más. Doña Blanca. Sí, bueno, yo sí quería decir por alusiones antes que no he hablado de ningún dios, de ningún credo, de ninguna religión, de ninguna iglesia. Creo que a la vista está que no soy ningún obispo, ni cura, ni nada por el estilo, pero bueno, si se me quiere seguir poniendo como representante de la iglesia, pues allá cada cual, ¿no? Bien, yo, vamos a ver, desde el Foro Andaluz de la Familia y la manifestación del otro día, nosotros invitábamos a los 48 millones de españoles. Es más, desde el principio de la organización, no admitimos ni adhesiones de partidos políticos ni de confesiones religiosas. Y esto no era por una cuestión baladí, no por rechazarlos en sí mismos, porque cumplen un papel social y estupendo, ¿no? Bienvenidos sean. Pero era precisamente porque estaban invitados los 48 millones de españoles, porque nos parece que es un tema tan esencial de derechos fundamentales que debería estar sustraído al debate partidista. Pero bueno, parece que hoy en día la sociedad todo lo analiza en clave política. Pues yo sinceramente, yo represento a la sociedad civil. El Foro de la Familia es una organización aconfesional que aglutina más de 5.000 asociaciones que promueven la defensa de la vida, de la maternidad, de la familia y de la educación. Y sinceramente no abdico de esa posición y no me resigno a que me tachen pues de estar en un sitio, en otro, o en que analicen mis palabras en clave ideológica o partidista, porque no lo permito, en uso de mi libertad. Bien, sentada esta base, quería decir que el representante de Izquierda Unida ha hablado de postura de desamparo de los padres.
por el consentimiento en relación con el tema de los 16 años. La verdad es que me reafirmo nuevamente, antes lo manifesté, ningún padre puede obligar a una hija que aborte. Eso está claro, es que ningún padre puede obligar a una hija que aborte. Eso no es lo que se pone en esta reforma de la ley del aborto, sino todo lo contrario, que precisamente el que una hija adolescente debería contar, es de elemental sentido común, me parece a mí, que debería contar con el posible asesoramiento y consejo de sus padres. Yo sinceramente soy madre y soy madre de adolescentes. Y es que, bueno, es que atenta contra mi cariño espontáneo hacia ellos, pensar que pasen por un conflicto de esta envergadura y que yo no me entere. O sea, me parece, ya digo, de elemental sentido común. Ahí las palabras del señor Zapatero diciendo que la actividad de los padres en ese sentido se interpretaría como una injerencia, pues que, vamos, simplemente me parece que es desconocer lo que supone la paternidad. Yo no me parece una paternidad responsable esa, pero en fin, es mi opinión personal. Bien. El Foro Andaluz de la Familia ha estado en una labor silenciosa estos años de apoyo a la mujer embarazada. Ha promovido una red de voluntariado social, para que ninguna mujer se sienta sola y se vea abocada al aborto. Nosotros, quiero recordar que hace 3 años, en el año 2007, presentamos una iniciativa legislativa popular que se ha presentado en todas las comunidades autónomas y que, de hecho, ha cuajado, si se me permite la expresión, en Castilla y León y en Valencia, precisamente para que se articularan políticas financiadas con los presupuestos públicos para que haya mecanismos solidarios con apoyo de todo tipo, económico, psicológico, asistencial, para que la mujer que se vea abocada al aborto pueda verdaderamente elegir, porque no hay verdadera libertad si no hay distintas opciones de elección. Pero te interrumpo, pero tenemos llamada en espera. Vale. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Manuel Gandullo. Pues cuando usted quiera, sí le pido brevedad, ¿de acuerdo? Mire, antes que nada quería opinar un poquito sobre el tema de que ha sacado Francisco Gil de la guerra de Irak. Yo le recordaría a este hombre que el primero que mandó tropas a Irak fue Felipe González. Lo que pasa es que se hizo tan chapucero que las fragatas se quedaron a medio camino. Vamos a centrarnos en el debate, por favor. Bueno, yo solamente, ya que habla de hipocresía de partido y para abajo, lo que le preguntaría es si él cree razonable de que una chavala va con un paquete de tabaco y pues denuncian al señor del bar, tiene problemas, y sin embargo, yo qué sé, no entiendo cómo él cree que es más razonable que alguien aborte y sin embargo que no pase con un paquete de tabaco. Muy bien. Que habla de hipocresía también, pues le preguntaría que como la ley no permite comprar con una chavala de 16 años, pero la justicia sí permite, o las autoridades sí permiten, que los niños con 13, 14, 15 años estén en los parques borrachos perdidos, porque eso lo vemos todo el mundo. Solamente eso, que me diga su opinión. Muchas gracias. ¿Por alusiones, Francisco? Lo de que es más razonable que alguien aborte, yo no... De razonable no he dicho nada. Lo que sí es cierto que todo estas cuestiones que me ha preguntado, pues son cuestiones de educación y son cuestiones de los padres, porque como ya he dicho antes, la ley no prohíbe la comunicación entre padre e hijo. Es problemático que y además hay que ponerse en la piel de aquella persona en que su hijo o su hija, mejor dicho, no le comunique que quiere abortar o que tiene un problema de aborto. Entonces, eso es verdaderamente lo problemático, porque normalmente, por ejemplo, yo, en mi familia, pues yo no tengo hija, pero yo creo que a mi hijo lo he educado sexualmente con suficiente capacidad como para que
Si yo tuviese hija, pues sería de la misma índole y sí me diría pues que tiene un problema pues de aborto, tiene Quizás cualquier tipo. baza más problemas a la educación. Efectivamente, ya Perdona, he dicho... Perdón, te interrumpa, tenemos otra llamada ahí. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Vicky. Vicky, cuando quiera. Mira, quería preguntarle al representante del PSOE si es casualidad que ninguna de las ministras que les ha tocado el tema del aborto tienen hijos. Porque Vale. es muy significativo, ¿no? Muy bien. Que ninguna de las tres que se encargan de este tema sea madre. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted. David. Tenido los hijos que habrán querido tener. Y creo que ya está, se ha acabado. No tiene mayor respuesta. Lo que ocurre es que una ley no se hace ni para una ministra, ni para dos, ni para tres, ni tan siquiera para cuatro. Se hace para que aquellas personas, independientemente de lo que opinen, de lo que éticamente o moralmente entiendan, esté dentro de su moral o de su ética, independientemente del credo que puedan profesar, pues pueda tener reconocido unos derechos y pueda tener garantizados esos derechos jurídicamente. De eso es únicamente de lo que se trata. Única y exclusivamente, no de los hijos que pueda tener una persona o no pueda tener. Y ya, si me permite... No, perdona, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Mire, me llamo Mari Carmen. Mari Carmen, cuando quieras, solo te pido brevedad. Mire, le voy a decir a los representantes que están ahí que van a favor del aborto. Les voy a decir que somos 2 hermanos. Mi madre tuvo 13 hijos y 5 abortos. Por la naturaleza, porque Dios dispuso. Eso que dicen que no es un ser vivo, pues tuve un aborto de 12 días de retraso. Y le voy a decir que cada uno puede hacer con tu vida lo que quiera, pero la vida la dispone Dios, porque mi padre era único hijo, y de ese único hijo se formó una familia grande. Somos alrededor una familia de 40 y tantos nietos, 12 hijos, y los 12 hijos, hasta hoy, gracias a Dios, vivimos. Mi madre con 92 años. Y si mi madre hubiera opinado como esos que están ahí, y como el señor Zapatero, yo hoy no estaría aquí. Y si ellos que me den un conteste, que si su madre hubieran opinado igual, a ver si ellos estaban ahí. Porque me digan a mí, los que están ahí, si las mujeres se quedan embarazadas, a ver si están de acuerdo al abortar. Soy madre de 3 hijos. Y a mí, mis hijos son mayores, pero si tuviera una hija de 16 años, iría a ese niño a lo que Dios dispusiera. Muchas gracias. Porque la vida quien la da es Dios, no la da nadie. Muchas gracias, señora. Vale. Muchas gracias. No creo que ha hecho su opinión. Al hilo de lo que el delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Lebrija ha dicho hace un momento, la comunicación padre-hijo. Hablamos, esto quizás no sea un conflicto de comunicación, educación es lo que quizás sea. Pero tenemos otra llamada ahí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Pues yo quería... ¿Con quién hablamos, por favor? Dime. ¿Con quién hablamos? Bueno, con Miguel. Miguel, cuando usted quiera. Yo Solo le pido una brevedad. Le quiero hacer una pregunta al señor amigo y a Izquierda Unida. Muy bien. Esta gente, bueno, por lo visto no tiene tampoco derecho a opinar. Yo tengo cuatro niñas. Mi pregunta es, si una de mis hijas se queda embarazada con menos de 18 años, ¿el aborto que lo pagaría? Esa es la primera pregunta. ¿Quién pagaría el aborto de mi hija? Si yo no estoy de acuerdo con eso. Y la segunda, pues, esta gente no estoy de acuerdo con ellos. Muy bien. Nada más. Muchas gracias. David. Yo creo que el tema trasciende mucho más allá de lo puramente económico. Pero desde luego, si algo pretende también esta ley es garantizar, como hemos dicho, la seguridad jurídica de los profesionales, que en estos momentos muchísimos de ellos son objetores, verdaderamente objetores de conciencia, pero muchos de ellos únicamente se niegan a llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo dentro del servicio público porque no tienen completas garantías de que puedan estar bordeando la ley, porque la actual ley no es tan clara como la reforma que se pretende llevar. Por tanto, mejorando, lógicamente, esa garantía jurídica, lógicamente, va
tiene que reconducirse como una prestación sanitaria más la interrupción voluntaria del embarazo dentro del servicio público. Pero ya digo que creo que el asunto trasciende mucho más allá de lo puramente económico. Yo, por mi edad, lógicamente, no tengo hijos, mucho menos hijos en edad de poder, o hijas en edad de poder tener un embarazo. Y desde luego, si mi hija a mí me ocultara un embarazo, a mí me sentaría bastante mal, lógicamente. Creo... Perdón que te interrumpa, tenemos otra vez llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Hola, soy Ignacio Torrecilla. Ignacio, cuando quieras, solo te pido brevedad. Bueno, en principio estoy totalmente en contra del aborto, sirva eso de precedente. Y después, bueno, quería hacer alguna serie de preguntas con relación a algunos de los comentarios que se han hecho ahí. Cuando se ha hablado de los 112.000 abortos que se han producido en España, ¿se saben con certeza que son 112.000 señoras españolas? ¿O también se encuentran ahí los 112.000 abortos todas las extranjeras que han venido aprovechándose de la ley en España? ¿Alguna pregunta más? Y se me están viendo las cosas porque estoy aquí apuntando y se me han ido un poquito los detalles. Bueno, el tema de interrupción también quería decir, bueno, que la interrupción es algo que se puede continuar después, ¿no? Es un concepto que tengo yo, no sé si está bien dicho eso. Y en fin, bueno, pues en definitiva esos son algunos de los comentarios que quería hacer. Y después, bueno, también quería decir acerca del tema de los padres. Yo soy padre de 3 hijas. Evidentemente, nunca se me va a plantear ese problema, creo que de momento, porque gracias a Dios he conseguido dar una formación y creo que la unión entre mis hijas y yo es buena, tenemos buena armonía y nunca me imagino que llegará a ese extremo. Después, si una niña con 16 años yo le tengo que reñir porque no puede ir a tomar copa a los sitios, no puede coger un coche, no puede votar, que creo que es una cosa más importante a lo mejor que... Tampoco se le pueden inculpar de delitos. Me parece una aberración que de buena primera esa chiquilla con 16 años pueda tener la capacidad como para decidir sobre la vida de un ser humano que creo que está hecho desde la concepción del momento que se une el óvulo y el esperma. Y otra cosa que quería decir también... Terminando, por favor. Sí, iba a comentar también... Bueno, se me ha ido. Vale. Le dejo para que otra gente pueda hablar. Vale, muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí. En los 112.000 le he hecho una pregunta. Sí, bueno, estaba en el turno de mi palabra y también quisiera ahondar en cuestiones que ha comentado el oyente. Efectivamente, decía yo que no tengo hijos por mi edad, lógicamente, y si tuviera una hija y abortara sin comentármelo, pues lógicamente a mí también me sentaría bastante mal y estaría defraudado, porque lógicamente yo habría intentado educar a mi hija en un ambiente de libertad, en un ambiente de confianza en el que se deben de transmitir esas cuestiones. Y creo que eso, lógicamente, en ese ambiente pues no se daría esa circunstancia. Pero tenemos que ser conscientes que no todas las familias tienen ese ambiente de libertad, ni tienen ese ambiente, ni tienen esa confianza entre los padres, y que existen muchos problemas sociales dentro de muchas familias a las que también la norma debe de atender. Y por tanto, lo que se trata es, y no lo trata, creo que es importante recordarlo, no lo trata esta ley. Es decir, estamos hablando de esta ley y esta ley no es la que trata este asunto. Este asunto, respecto a quién decide, si los padres o la joven de 16 o 17 años, lo trata una ley del año 2002. Es decir, desde el año 2002, una persona de 16 años puede decidir, como hemos dicho anteriormente, si tiene una operación, por ejemplo, de aumento mamario, o si una operación a corazón abierto, o si recibe una transfusión sanguínea, como hemos dicho anteriormente. Una ley en la que ustedes la legislaron, ustedes en el año 2002, con mayoría absoluta, y que desde luego no se le ha escuchado absolutamente nada, ni en la Asociación Derecho a Vivir, ni al Foro de la Familia, durante todos estos años. Respecto a lo que comentaba la señora Blanca Oses, por supuesto que son sus planteamientos personales y me parecen muy respetables. Lo que no puedo estar de acuerdo es que ustedes intenten imponer
su moralidad, su ética sobre los demás. Porque los demás, todos, incluidos ustedes, lógicamente nos regulamos en base a unos representantes. Y son esas representaciones las que legislan. No legislan ni derecho a vivir, ni hazte oír, ni nadie. Sino únicamente, lógicamente, ustedes pueden tener sus opiniones, que son muy respetables. Pero ustedes no pueden imponer su ética, su moralidad a los demás. Porque hay circunstancias Muy distintas. No es imponer. No es imponer, mire usted. En una democracia, cuando las mayorías se ponen de acuerdo, no es imponer. Si usted lo entiende así, desde luego Bien. entiende bastante poco. Tenemos de otra llamada a la democracia. espera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Pablo, Pablo, cuando quieras, solo te pido brevedad. quería decir que estoy en contra del aborto a menores de 18 años y tendría una pregunta a lo que dijo antes Hormigo, que decía que había que los legisladores legislaban fuera de religión y creencia. ¿Y por qué se le da tantos millones a la Iglesia al año por parte del Estado? Otra cosa, que de dónde está la delegada de salud, que era la que debería estar ahí, no el delegado de urbanismo. Y por terminar, que también quería decir que a quien quiere convencer Paquito Gil cuando se le echó un pueblo a la calle y él, suponiendo que era de izquierda, se negó a escuchar lo que pedía el pueblo. Nada más. Francisco. Yo ya con lo último que me ha dicho me quedo, porque ya que esto no tiene que ver nada con el tema que estamos tratando, y además les quiero recordar a este señor que fui yo precisamente el único que he hablado sobre el asunto, que he opinado sobre el asunto, que me he expresado sobre el asunto de que está hablando de la crisis. Luego está diciendo una falsedad pues rotunda. Vamos a centrarnos en el tema. En cuanto a... Voy a ser muy breve. En cuanto a una de las preguntas de quién pagaría el aborto, que también me la han hecho a mí, pues está claro que la sanidad pública garantiza la práctica del aborto y además lo financia pues a otros privados concertados. Y en cuanto a lo de Ignacio, y termino, él ha dado en la clave. Él ha dicho que él con sus hijas tiene armonía y educación. Él está educando y previniendo a sus hijas y en él pues no se le plantearía nunca ningún problema de no comunicación sobre el hecho que estamos tratando. Volvemos a escuchar educación en la mesa. Asentados con la cabeza, David, el tema de educación. Pero también hay que tener en cuenta que hay familias con problemas sociales, con falta de reestructuración familiar, con un nivel cultural bajo, que se está quejando mucha población española de los problemas que están teniendo con los hijos. ¿Esta ley quizá no le está dando pie al niño, a la niña, a hacer lo que le dé la gana? Yo creo que... Una cosa, un segundo, porque José Antonio le va a doler el brazo. Mi intención es intentar, pero me tenéis que... Tengo que pedir... un segundo para decir tengo que adiós, pedir disculpas, pero aquí los verdaderos protagonistas son los espectadores que nos están viendo. Y ellos son los que tienen, me vaya a perdonar, la primera palabra. Y ahora mismo tenemos una llamada en espera. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Manolo. Sí, todos. ¿Con quién hablamos? Con Manolo. Manolo, cuando quieras solo te pido brevedad, por favor. Sí, simplemente decir que David Hormigo ha reiterado varias veces que es muy joven para tener niños. Yo lo tuve más joven que él, vamos, que no es eso. En segundo lugar, yo quisiera decir muy brevemente que aquí el trasfondo de todo es el económico. Es más fácil matar a un niño que darle formación, que da 2.500 euros, etcétera. Se ha muerto el perro, se acabó la rabia. Con lo cual, lo más fácil es eso. Y en segundo lugar, ¿qué pasa con los traumas psicológicos que se le acarrea a una niña cuando ha tenido ese aborto? Porque se le producen causas por problemas psicológicos. ¿Quién le sigue ese seguimiento, no? Y en tercer lugar, yo creo que los defensores del aborto y de esta ley están solos, porque todo el pueblo entero estamos llamando en contra. O sea que el panorama es
muy crudo para ellos. ¿no? Muchas gracias, Manolo. Ahora no has levantado tu brazo. ¿Te gustaba esta intervención, no, José Antonio? Bueno, ya es que son tantas cosas que quería decir que ya pues, que se me amontonan en la Venga, José cabeza. Antonio, tiene usted la palabra. Hombre, es que pero por ya- favor, vamos a dedicarnos a eso que hemos dejado en el aire, la educación. Yo creo que ese es el problema principal que tenemos Bueno, ahora pero mismo. yo tengo que contestar a las intervenciones de mis contertulios, porque si no, no hay Pero no te debate. vayas otra vez, por favor, Simplemente- al debate, simplemente ni a ha Bruselas, dicho- ni a... Simplemente ha dicho el señor Gil una cosa y el señor Hormigo ha dicho otra y me gustaría contestarle. En Sí. primer lugar, el señor Gil ha dicho en su primera intervención, que como ya hace un rato, pues algunos ni se acordarán, que esta ley es una ley sensata y ajustada a derecho. ¿Es verdad o no es verdad, señor Gil? Lo ha dicho usted, ¿verdad? Bueno, pues lamento comunicarle que el Consejo Fiscal, que es el máximo órgano de representación de los fiscales de España, en su dictamen emitido hace 4 meses, dice todo lo contrario. Que es una ley inconstitucional, y le pega un repasón de arriba abajo. Este es el informe que si quiere se lo dejo al salir. En segundo lugar, señor Hormigo, no mienta usted a los telespectadores, por favor. No diga usted que la ley de autonomía del paciente del año 2002 permitía a las niñas menores de 16 años, a las niñas de 16 años, interrumpir voluntariamente el embarazo. Eso es falso. O yo lo he entendido mal, o usted se lo ha ha entendido expresado mal. malamente. Entonces, Me parece pues, a mí que es el único que y se ha una enterado. segunda cosa que ha dicho el Perdón, señor... otra vez estamos en lo mismo. el señor- Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Hola, buenas noches. Soy Adrián, el párroco de La Oliva. Hombre, de La Oliva encanta- nada más, que creo que me han presentado antes como párroco de La Oliva y hombre, de Nazaret, pero padre Nazaret ya Adrián. tiene su propio párroco. Padre Adrián, yo lo tenía que me dijo usted que iba a estar en el arzobispado esta noche. Yo estoy en el arzobispado esta noche. Estoy Vaya en por el Dios, que nos está arzobispado, viendo en la desde calle, en la Sevilla. puerta del arzobispado estoy ahora mismo. Vaya por Dios. Pues nos Yo alegramos normalmente saludarlo. es que los lunes siempre, todas las reuniones de la delegación de Pastoral Juvenil las concentro los lunes por la tarde-noche. Venga, pues tiene usted el turno de palabra, solo le voy a pedir brevedad, por favor. Me es difícil. También, disculpa, fundamentalmente discúlpame Tenga por usted esto y cuidado, también porque es cierto como yo- Padre Adrián. Es que le escucho lejos. Voy a intentar, además me escucha quizás con algo de retraso. Voy a advertirle que están aquí Izquierda Unida, PP, PSOE. Muy bien, pues compañeros trabajando cada uno por Es que su no, motivación, me dijo todos usted, por un mundo me dijo mejor. usted que no quería participar estando políticos delante. No, yo creo que cuando yo le expliqué el motivo del por qué yo no quería estar, le dije que porque yo no quería que mi postura o que la postura de la Iglesia se identificase con una postura partidista. Porque no lo me quiera entendería yo. No porque no me quiera sentar con políticos en una mesa, simplemente que lo que quiero evitar es que la postura de la Iglesia se identifique con ningún tipo de partido político. La postura de la Iglesia es una postura respetable como cualquiera, pero no es partidista, no hace causa con ningún partido, aunque sea una postura política, evidentemente, porque cualquier cosa que sea un pronunciamiento de cara a la sociedad es un Padre Adrián. planteamiento político, pero nunca partidista. Ese fue el motivo del por qué yo dije que me sentaría en una mesa donde si algún partido se identificaba con mi postura, se interpretase que la Iglesia estaba a favor de ese partido. Esa fue la motivación. Quizás me expliqué mal. De todos modos, sí no quería dejar pasar esta oportunidad para, hombre, por también expresar la opinión de la Iglesia, si se me permite, vamos. Creo Por que- supuesto. Que quería expresarla. Por supuesto, para eso lo invitamos en su día. Muy bien, pues ya le digo, yo sí quería, vamos, yo estuve esperando porque según le entendí que iba a venir a la pero parroquia. fue imposible, no teníamos cámara para venir por la entrevistarme, mañana y yo le dije que entrevistarlo. encantado, vamos, de hecho, lo hago ahora, vamos, lo hago Muy ahora, bien, me siento hágalo usted. invitado igualmente. Muy bien. La Iglesia, en la postura que mantiene de cara al proyecto de ley del aborto, es la misma que mantuvo en su día cuando la despenalización de los casos que ahora mismo se contemplan en la ley. Se plantea siempre la diatriba, el debate entre los derechos sociales y los derechos individuales, ¿no? Los derechos individuales que se están además desarrollando muy favorablemente en algunos casos en este periodo de la historia que estamos viviendo. Hay veces que chocan con los derechos sociales, que nosotros interpretamos que un derecho social es cuando intervienen dos, y cuando intervienen dos o más, evidentemente la Iglesia, porque se rige por los valores del Evangelio, se identifica con el que cree más débil, ¿no? Con el que considera que es más débil. Y en este caso, en un embarazo, el derecho es individual de la madre, pero el derecho es social, porque ya hay también un segundo sujeto que interviene en ese conflicto jurídico, ¿no? Y en ese conflicto social o jurídico, como se quiera plantear, pues la Iglesia se posiciona de parte del más débil, y el más débil considera que es el nasciturus, ¿no? Esto que la Iglesia defiende
no es un planteamiento que se inventen los curas ni las monjas. Esto es un planteamiento de una comunidad científica con su tesis científica tan respetable como otras comunidades científicas que no la forman creyentes y no creyentes, gente de la Iglesia y gente que no es de Iglesia, pero que en este debate moral o ético que se está planteando, pues se posicionan primero reconociendo a la persona desde el momento de la concepción. Y en esa teoría científica, sostenida por muchos científicos, como vuelvo a repetir, creyentes y no creyentes, se posiciona la Iglesia. Creo que tan respetable como la otra teoría científica o la otra comunidad científica que defiende otro tipo de planteamiento. Pero nosotros, en la verdad que nosotros traducimos desde el Evangelio, nos posicionamos en esa tesis científica en la que la persona es concebida, o sea, es considerada persona desde el momento de la concepción. Todo lo que venga después es considerado, pues, en cierto modo es un aniquilar, ¿no?, a esa persona que ya está naciendo en germen desde el feto de la madre. En esa postura es la postura que la Iglesia se sitúa y defiende. Defiende la vida porque considera vida humana desde la concepción. Y evidentemente, desde ese planteamiento, ningún partido de los actuales y de los presentes en esa mesa no solamente se ha pronunciado a favor o en contra de este proyecto, sino que estando durante otras etapas y en otros momentos en el gobierno, tampoco han hecho nada por la despenalización del aborto, con lo cual, por eso quería que no se interpretase de una manera partidista, porque consideramos que en principio la apuesta por la vida y la defensa de la vida no ha sido defendida por nadie de los que realmente en esa mesa están sentados, ¿no? Porque nadie ha hecho nada, ni siquiera por proponer en su programa electoral la despenalización, o sea, el penalizar de nuevo lo que muchos consideran como un avance de los derechos individuales, pero nosotros en la Iglesia consideramos que sigue siendo una merma en el derecho del nascituro, ¿no? Esa es la posición. Y yo creo que es una posición respetable, porque creo que es una sociedad democrática, plural, con un respeto y tolerancia que se exige para cualquier postura, y que además, por derecho constitucional, tiene la libertad de expresión, también la Iglesia se puede expresar. Esa expresión de la Iglesia nunca debe ser agresiva. Y ahora me sitúo personalmente... Pero vaya terminando, por favor, vaya terminando. Participaré, ¿sí? Vaya terminando, por favor, que el tiempo... Que jamás participaré de ningún tipo de expresión violenta, ni manifestación que agreda contra nadie, ni que llame a nadie pues ni asesino, ni ningún tipo de ese calificativo, porque creo que además sería una postura contradictoria a lo que defendemos. Simplemente quería comentar esto y quería, hombre, que les quedase claro que mi no presencia en el debate no ha sido porque hubiese políticos, sino porque se interpretase mi postura desde una manera partidista. Pues muy bien, muchas gracias, Padre Adrián, y aquí tiene la televisión para cuando usted quiera estar presente. Sí, por orden, José Antonio, Francisco Javier, Paco, David, Blanca. En contestación a lo que ha dicho anteriormente David Hormigo, él hablaba de que esta ley se hace para tener seguridad jurídica a las mujeres y seguridad jurídica a los profesionales. Pues muy bien, señor Hormigo. ¿Sabe usted desde el año 85 se han realizado cerca de 1 millón de abortos en España? ¿Sabe usted cuántas mujeres están en la cárcel por el delito de aborto ahora mismo? 0. ¿Sabe usted cuántas mujeres han entrado en la cárcel en estos 25 años por el delito de aborto? 0. ¿Con la ley? ¿Con la ley? ¿Está usted de acuerdo? No me interrumpa, por favor. No, le estoy haciendo una pregunta. No, pero no me interrumpa porque estoy yo en uso de la palabra. Conteste usted a la pregunta de por qué su grupo parlamentario, el Grupo Socialista, ha votado en contra en el Parlamento de Andalucía de esta proposición de una iniciativa legislativa popular que la ha mencionado la compañera, que iba avalada por 85.000 firmas de andaluces. Perdona, 94.000. Perdón, ella me corrige. 94.000 firmas de andaluces, entre ellas la nuestra. ¿Por qué el Grupo Socialista, si tanto le preocupa la protección de la mujer embarazada, por qué no votó a favor? Izquierda Unida y el Grupo Socialista votaron en contra de una iniciativa legislativa popular que lo único que pretendía, y aquí está el texto que se lo puedo dar para que lo lea, lo único que pretendía era crear una red pública de apoyo a la mujer embarazada en coordinación con la iniciativa social. Eso se lo tiene que explicar usted a los lebrejianos, señor Hormigo. Muy bien. Y por último, y termino, la seguridad jurídica de los profesionales.
¿Se atreve usted a hablar de la seguridad jurídica de los profesionales con esta ley que ha sacado, con este proyecto de ley, cuando se prohíbe la objeción de conciencia de los centros sanitarios en este proyecto de ley? Y además, ¿no se dice nada de la objeción de conciencia de los profesionales? Muy bien, tenemos llamada de espera. Hola, buenas noches. Uy, se ha cortado. Vamos a una última llamada y después cerramos teléfono, ¿de acuerdo? Porque ya no estamos avanzando ya sobre la hora. Francisco, a ver. Pues responder a lo que dice que no entra en conflicto con los profesionales, porque es que yo afortunadamente tengo muchos amigos míos que son médicos, amigos y amigas, y lógicamente ellos me dicen que ellos han estudiado medicina para curar, para salvar vidas. El aborto, hay muchas personas que no consideran el aborto precisamente una cura. Pero afortunadamente, que lo sepan los lebrijanos, no todos los socialistas piensan como usted. Afortunadamente todos los socialistas no piensan como usted. Es más, desde comunidades gobernadas por el Partido Popular, tengo aquí dos leyes, una de la Comunidad Valenciana, Ley 629 de protección a la maternidad. Y después, en Castilla y León, Ley 14/2008, por la que se regula y se crea una red de apoyo a la mujer embarazada. ¿Usted qué dice de la ley de autonomía del paciente, que se pueden a operar los pechos, pero que no se...? Es que son dos cosas muy distintas. Es que son dos. La madre y el hijo que está en camino. No son dos pechos que se ponen. Son dos personas. Por lo menos, desde el Partido Popular lo entendemos así. Muy bien. Tenemos llamada en espera. Perdón. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos, por favor? Juan Antonio. Juan Antonio, cuando quiera. Solo te pido brevedad. Mira, yo creo que una niña con 16 años, como estamos diciendo, que no tiene derecho a nada y es responsable de que hace el Estado, y esa niña tiene edad suficiente para criar un niño. Yo creo que no tiene edad ni para estar en el Estado ni para tener un niño. Eso es lo que yo opino. Muy bien. Muchísimas gracias. Totalmente respetable. Termine, por favor. Pues nada, simplemente añadir que, como muy bien han dicho, la clave está en que aquí el Ministerio de Sanidad no aparece por ningún sitio. Y es que el único mérito que tiene la señora ministra del Ministerio de Igualdad, o de Da Igual, es que es pues, una familia muy cercana a un vicepresidente del gobierno. Es el único mérito. Ni tiene formación sanitaria, ni tiene experiencia de gobierno, no ha sido ni siquiera concejal, y encima se atreve a darnos a nosotros lecciones de cómo se hace, lo que es un parto, lo que es la reforma del aborto, muy bien. Etcétera. Francisco. Muy bien. Ha hecho mención el representante del PP a las comunidades valencianas y de Castilla y León, y en la Comunidad Valenciana así le lucen el pelo. También le he dicho, y lo dije antes en mi intervención, que los mayores en estadística, los mayores abortos que se están produciendo son en comunidades afines que se oponen al aborto. Al señor Barragán pues le diría que... El señor Barragán con el brazo ya en pie. Sí, se le va a caer, Le diría que el informe del Consejo... ¿Usted tiene datos de esas comunidades? Sí, datos estadísticos, lo que está dando... Datos estadísticos. Comunidades que se oponen al aborto y que tienen un dato, una estadística del aborto que superior, estadísticamente ¿dónde están publicados? Pues, sí, igual que los datos que sacan ustedes. ¿También alguna fuente? El informe del Consejo de Estado es favorable. No sé qué informe a la es vida. el que es favorable a la ley que ha votado. ¿A la reforma? Claro, a la reforma. ¿Y el del Consejo Fiscal? Eso es. ¿Al contrario? En cuanto a lo que dijo el padre Adrián, pues yo también le preguntaría, porque de todo lo que ha hablado, que le diría, como un hecho anecdótico y como pregunta, que dónde estaba la Iglesia cuando se practicaban abortos
cuando estaba gobernando el PP y la Iglesia pues ni se manifestó ni hizo ningún tipo de... No, dijo el padre Adrián que ninguno de los partidos, incluido el PP, ha defendido el tema al arzobispo. Sí, pero que ¿dónde estaba la Iglesia? Muy bien. David. Bien. Yo creo que por parte de los portavoces de Derecho a Vivir y Foro de la Familia se intenta hacer ver de que el proyecto de ley no es constitucional y se aduce a un informe del Consejo Fiscal. Pues mire usted, el Consejo Fiscal dirá lo que quiera, pero en este país, no, disculpe, pero el Consejo Fiscal no es el competente. No, si usted me permite con educación, no, antes, con un poquito de educación, usted, por favor, que no interrumpiera. Claro, si usted me permite con un poquito de educación, entonces yo termino mi exposición. Es que en este país el Consejo Fiscal no es el competente para establecer constitucionalidad o no de una normativa. Sino, disculpe usted, sino que es el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado... No. Disculpe, el Consejo de Estado, es que perdón está diciendo usted, una cosa que no es pero verdad. es que usted me permite, ¿de acuerdo? El Consejo de Estado establece, si usted me permite, y yo termino. Y luego usted habla todo lo que usted quiera. ¿De acuerdo? Bien. Pues el Consejo de Estado ha establecido en un informe que el proyecto de reforma de la ley sí es constitucional. Y ese ha sido un informe, y ese es el único informe que vale. Y ese es el único informe que vale. Sí, usted se ríe todo lo que usted quiera. Le resultará muy gracioso a usted, pero creo que el asunto es lo suficientemente serio como para tratarlo con un poco más de seriedad. Bueno, lo que ¿De acuerdo? usted dice sí que es de risa. Bien. Decía usted que ninguna mujer está en la cárcel por haber tenido un aborto. Efectivamente, por suerte, la ley actual establece un supuesto que es el grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la madre, donde el 97% de las mujeres se ven obligadas a acogerse como un coladero para que tengan seguridad jurídica garantizada. Pero no se trata de eso. No se trata de que haya ningún coladero. Se trata de que el Estado debe garantizar el derecho que tiene la mujer a decidir sobre su embarazo. De eso se trata. Disculpe usted. Y ahora habla usted también todo lo que usted desea, que yo estoy en mi turno de palabra. Por tanto, se trata de garantizar un derecho y ustedes dicen que no representan a ningún credo religioso, pero bueno, entiendo que tendrán lógicamente su propia moral y ética y que por lo que podemos ver puede estar bastante en sintonía con alguno de ellos. Pero entenderán ustedes que las mujeres, independientemente de lo que opinen ustedes, las mujeres deben tener garantizado ese derecho a decidir y deben tener la garantía jurídica de que ninguna mujer haya pisado la cárcel ni que ninguna mujer la pise por eso. ¿O acaso lo que ustedes pretenden es que no haya ley que garantice ese derecho y que mujeres puedan pisar la cárcel? Muy bien. ¿Es eso lo que ustedes pretenden? Díganlo claro. ¿De acuerdo? Díganlo claro. Doña Blanca. Díganlo claro y quedará muchísimo más patente. Doña Blanca. Se lo cedo gustosamente a mi compañero. José Antonio, muchas gracias. Y después vámonos a la reflexión final, ¿de acuerdo? Mire, José señor Antonio. Hormigo, ¿usted qué tanto interés tiene en saber si yo personalmente estoy a favor de la legislación del año 85 o no? Yo comparto la opinión de un compañero de su partido que se manifestó conmigo en Madrid, no sé si lo conocerá, es un concejal de Parada, que ha dicho del Grupo Socialista: no se puede legalizar el asesinato, por eso no son válidas ni la norma que se prepara ni la que ya está en vigor. Lo ha dicho un compañero de su partido, señor Hormigo. O sea, que no se escandalice porque no estamos de acuerdo con la ley actual. Mire usted, señor Hormigo, nosotros, y yo personalmente, me hice abogado para defender a la gente para que no fuera a la cárcel. Yo no sé cuál es la profesión que usted tiene, pero sí sé que es la que tengo yo. Lo que no estoy dispuesto a permitir, y me manifiesto en contra, es de que cazar especies protegidas o talar árboles esté penado más que destruir una vida humana. ¿Usted sabe cuál es la pena por un delito ecológico de pescar especies prohibidas o de talar especies que no se pueden talar? Se lo digo yo, de 4 meses a 2 años. ¿Usted cree que es racional y de sentido común que esté más protegida jurídicamente la flora y la fauna en este país que un ser vivo? Dígame, ¿sí o no? Un ser vivo y un ser humano. ¿Está de acuerdo con el sentido común eso?
Dígalo, o sí o no, simplemente. Usted está mintiendo claramente. No, perdón usted, el que ha mentido es usted, David Hormigo, y se lo voy a decir por qué. No me interrumpa, que ahora estoy yo en un uso de la palabra. Sí. Pero usted me ha preguntado. Usted miente cuando dice a los lebrijanos que el Consejo de Estado es el que tiene que interpretar si una norma es constitucional o no. Señor Hormigo, usted acaba de decir un disparate como una casa, pero como una casa. Yo no sé si usted sabrá algo de derecho, pero usted ha dicho un disparate. Es el Consejo Fiscal, ¿verdad? No, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado son tres órganos consultivos que emiten dictámenes que son consultivos pero no vinculantes. El único órgano con capacidad para interpretar una norma es el Tribunal Constitucional. Y en el año 85, señor Hormigo, en el año 85 lo dejó muy claro. Y 4 sentencias posteriores la confirman. El nasciturus es un bien jurídico protegido por el artículo 15 de nuestra Carta Magna. Y eso implica 2 obligaciones para el Estado. Primero, no interrumpir ese proceso de gestación. Y segundo, que se deba de proteger con un sistema legal que incluya las normas penales. Señor Hormigo, se lo repito. Muy bien. Las normas, la constitucionalidad de las normas las interpreta el Tribunal Constitucional. Repásese la sentencia. Muy bien, vamos a la reflexión final, por favor. Nos hemos pasado ya bastante tiempo. Estoy abusando mucho de Blanca, que viene de Sevilla. Solo os voy a dar 1 minuto a cada uno. La reflexión final, por favor. Son ya las 12 menos cuarto de la noche. Pues yo quisiera, pues para finalizar el debate, pues hacer un homenaje a esas madres que ahora y hace en los 80 y los 70, pues fueron valientes cuando verdaderamente era difícil, era una situación muy complicada ser una madre soltera en España, no había ayudas, no había apoyo, era muy difícil y decidieron tirar con sus hijos para adelante. Hijos que fueron creciendo, que fueron educados en esa familia y que hoy son padres y que hoy han tenido hijos y esos hijos le devuelven el cariño que esas madres pusieron en ellos, en sus padres. Yo creo que ese es el mejor homenaje que podemos hacer y pensar en estas madres que en aquellos tiempos, cuando lo tenían todo en contra, fueron capaces de tirar con sus hijos para adelante, que no pensaron en el aborto, sino yo con mi hijo a donde haga falta y que hoy hacen que esos hijos puedan ser padres y puedan hacer las abuelas y dedicarle a la familia y en fin, que sea una familia feliz y que todo vaya en cinta. Muchas gracias, señor Barragán. Pues solamente decir que las mujeres embarazadas que tienen dificultades de todo tipo, ya sean de tipo social, económico, laboral, familiar, personal, no necesitan un sobre cerrado donde se le dé la información, como recoge este proyecto de ley en el artículo 17.2. En un sobre cerrado se le dará toda la información sobre los recursos que existen y tendrá que responder en un plazo de 72 horas. No es eso, David Hormigo y señor Gil. Una mujer no necesita un sobre cerrado, como dice esta ley. Necesita un corazón abierto, una mano amiga, una persona que la ayude, un familiar cercano, un padre, una madre, que la oriente, que la ayude, que esté al lado de ella. Me dirijo en especial a las mujeres embarazadas que nos estén viendo en estos momentos. Si tienen alguna dificultad, sea del tipo que sea, que sepa que no están solas. Hay mucha gente que estamos dispuestos a ayudarle. Esa misma gente que nos manifestamos en Madrid, 2 millones de personas el 17 de octubre. Estamos dispuestos a ayudarle para dedicarle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, para que puedan sacar su vida adelante, su hijo adelante. Merece la pena luchar, merece la pena trabajar, merece la pena vencer las dificultades por una vida que lo es todo. Aquí en pantalla aparece el teléfono al que pueden llamar. Es de la Fundación Red Madre, asistencia 24 horas, 902-188-988 y un correo electrónico al que pueden escribir, info@redmadre.es. Muchas gracias, señor Barragán. Señora Blanca. Pensé que le tocaría el turno a los... Vamos en el orden de la mesa. Muy bien, pues yo quería mostrar a cámara lo primero, que es el símbolo Provida, si hay alguna cámara que pueda enfocarlo. Es el símbolo Provida, son unos pies a tamaño real de un feto de 10 semanas. Ese niño no podría nacer con la reforma de la ley del aborto, de aborto libre sin restricciones hasta la 14 semana. A ver, así. No podría nacer. Son a tamaño real. Este niño tiene 10 semanas, un feto de 10 semanas. Díganme ustedes y juzguen si es humano o no.
Y a los políticos, parlamentarios y gobernantes, a los que hoy gobiernan y a los que están en la oposición, les decimos que el derecho a la vida es demasiado importante. Tenéis que protegerlo. Una sociedad sana y humana no puede convivir con una ley permisiva del aborto. Ni con la actual, ni con la anunciada, ni con ninguna. Os pedimos que escuchéis el clamor de la calle y que defendáis la vida y la mujer sin componendas ni temores de ningún tipo. La sociedad sabrá recompensaros en la medida que seáis leales a estos valores. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Gil. Bien, yo voy a ser breve, pero dentro de mi brevedad también voy a exponer, porque las conclusiones que han planteado los demás contertulios, pues más que conclusiones, ha sido otro tipo de detalles. Lo que ha dicho el representante del PP ha formado una trapatiesta que no tiene que ver nada con la sociedad actual. Ha hablado de una sociedad anterior a la que estamos viviendo que ni por asomo tiene que ver con la sociedad actual. Y me voy a reafirmar en lo mismo que he estado hablando cada vez que he intervenido, que es un problema de comunicación, un problema de educación, y la verdad es que si yo fuese la hija del señor Barragán, me daría miedo decirle algo, me daría miedo, como se ha puesto. Muchas gracias. No, perdón, sí, que no he terminado, ya brevemente, quiero decir que nadie quiere abortar y menos las mujeres. El aborto es una situación, el aborto es una situación de la mujer y es la propia mujer la que lo sufre, la que lo padece y la que tiene que decidirlo, tiene que decidir lo que hace. Y la ley lo que tiene que hacer, el Estado lo que tiene que hacer mediante leyes es amparar las decisiones de la mujer. Muchísimas gracias. Bien, señor Pérez. Bien. Yo creo que recordar que los planteamientos que realiza tanto los representantes del Foro de la Familia como de la Asociación Derecho a Vivir, pues lógicamente son muy respetables, los puede defender una persona, pero desde luego lo que no nos pueden intentar hacer ver es que están dentro del marco de la ciencia, porque no se encuentra dentro del marco de la ciencia, ni mucho menos, como muchísimos informes científicos realmente así lo atestiguan, y que, por supuesto, las normas, las leyes, nos las damos los ciudadanos para los ciudadanos, y independientemente del credo, opinión o religión que pueda confesar, como si no confiesa ninguna de ellas. Al señor portavoz del Partido Popular, yo creo que hay que recordar a todas las madres, no hay madres de primera y madres de segunda, a aquellas que tiraron para adelante, lógicamente, y a aquellas que se vieron en el trance y en la situación de tener que tomar una decisión muy dura. A esas personas, a esas madres, también hay que apoyarlas y hay que acordarse de ellas. Y por supuesto, hay personas, las personas necesitamos, en ese momento necesitamos una mano amiga, un padre, una madre, una familia. Pero si no lo tienen, el Estado debe garantizarle una ley que las proteja. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. De nuevo pedirle disculpas porque he abusado del tiempo, pero yo creo que lo requería el tema. Agradecerle a todos los que nos han seguido y por supuesto a todas esas llamadas, han sido muchas, incluso cuando hemos cortado el teléfono ha seguido sonando. Gracias por estar ahí. De nuevo, gracias a todos y después de publicidad vamos a los concursos. Pero bueno, recordarles que el próximo lunes es día festivo, pero La Boca del Lobo trae un especial sobre los sistemas educativos en Europa. Profesores que estuvieron aquí hace pocos días en Lebrija, algunos de ellos van a explicarnos cómo son sus sistemas educativos allí. Vamos a ver diferencias entre lo suyo y el nuestro. Eso será el próximo lunes. En 5 minutos aquí el concurso, el panel de regalo, traigo premios.